Esta mañana voy a tratar otro pasaje de la Biblia es la historia del endemoniado gadareno, la famosa historia del endemoniado gadareno. Este caso es el caso más fuerte de demonización que nos muestra la Biblia. O sea, vamos a ver aquí un caso extremo de una persona endemoniada, no por uno, sino por miles de demonios que entraron en su vida, que entraron en su cuerpo. Así que ya nomás vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, desde el versículo 1 para adelante. Yo voy a mezclar, escuche lo que voy a decir, voy a utilizar los pasajes paralelos de la misma historia, del mismo acontecimiento. Me refiero a que voy a leerles también parte de lo que dice Lucas y de lo que dice Mateo, porque en los tres evangelios sinópticos aparece la historia. Los tres evangelistas primeros, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de este acontecimiento que tuvo lugar durante el ministerio de Jesús, ¿ya? Entonces, por eso voy a citar paralelamente algunos versículos de Lucas y de Mateo, aunque mi texto base va a ser el de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, porque tiene más detalles. Es interesante que Marcos, a pesar de ser el evangelio más corto de los 4 evangelios que hay en el Nuevo Testamento, Marcos en muchos casos nos da detalles importantísimos que los otros evangelistas no nos dan. Y este es el caso cuando nos narra lo que sucedió con el endemoniado gadareno. Dice así, Marcos 5, versículo 1. No se me duerma, ¿ya? Nadie se me duerma. Si usted tiene sueño, usted se para y se va ahí en la parte de atrás si quiere, para evitar dormirse. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Otras versiones traducen con un espíritu impuro o con un espíritu maligno. Noten que comienza Marcos mencionando primero, porque eso era de repente lo que se creía, ¿no? Originalmente, que era un solo espíritu inmundo. Pero como vamos a ver al continuar la lectura del relato, no era un solo espíritu inmundo que estaba en este hombre. Sigo leyendo. Dice, cuando salió él de la barca, es decir, cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, con un espíritu inmundo, maligno. Lucas dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Quiere decir que andaba desnudo. Dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Miren la condición de este hombre. Primero que nada, dice que tenía espíritu inmundo. Lucas nos aclara más la figura y dice que este hombre estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. No nos dice cuánto, pero posiblemente habían pasado años para que este hombre llegue a estar en esa condición. Porque dice endemoniado desde hacía mucho tiempo y que andaba desnudo, porque dice no vestía ropa y tampoco moraba en su casa. Quiere decir que él se había alejado de su familia. No sé si él se había alejado o ellos lo habían alejado, pero él no vivía en su casa, sino que dice que él moraba o vivía en los cementerios, en los sepulcros. Mateo nos dice de esta forma, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos,
vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Mateo nos dice que eran 2. Ahora, ¿por qué Marcos y Lucas dice 1? Porque posiblemente lo que hace Marcos y Lucas es contarnos lo que le pasó al más fiero de los 2, al que tenía mayor problema. Aunque por lo visto Mateo dice que eran 2, sin embargo uno de ellos era más terrible que el otro. Tenía una mayor demonización, tenía más demonios y por lo tanto era más fiero, más terrible su condición. Entonces por eso es que Lucas y Marcos se concentran en ese solamente. Pero bueno, sigamos leyendo lo que dice Mateo. Dice, salían de los sepulcros y dice, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Noten cómo cuando hay un caso extremo de demonización como este, la persona, el hombre o la mujer, puede ser mujer también, puede volverse feroz. No es que siempre los endemoniados son feroces. No, a veces son tranquilos. A veces usted los mira, usted charla con ellos, usted conversa, usted juega, usted ríe, usted viaja con ellos y todo. Y sin embargo, esa persona puede tener demonio. Puede tener algún espíritu inmundo o varios espíritus inmundos en su vida. Pero aquí tenemos un caso extremo. Y yo quiero aclarar eso. Es un caso extremo donde este hombre había llegado a una condición espiritual muy terrible, muy fea, muy mala, al punto de que estaba prácticamente completamente controlado por los demonios. Y por eso los demonios lo habían vuelto feroz. Dice, eran feroces en gran manera. No eran solamente feroces, sino feroces en gran manera. Y por eso dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Quiere decir que en las noches nadie se atrevía a salir por ese lugar donde paraba el endemoniado gadareno. Todos tenían miedo. Había llegado a cundir el terror porque este endemoniado era feroz en gran manera. Atacaba a la gente. Y mira lo que dice a continuación. Sigo leyendo ahora Marcos. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Quiere decir que lo habían atado ya, que habían intentado atarlo, y no solo con soga o con alguna cuerda, sino dice con cadenas. Y dice, y tenía tal fuerza que nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Quiere decir que hay casos extremos, y subrayo la palabra extremos, donde el endemoniado puede tener una fuerza sobrehumana, una fuerza más allá de lo natural, una fuerza sobrenatural. Porque dice, el versículo 4, sigo leyendo Marcos 5:4, dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Entonces hay casos, gracias a Dios, que no es lo común, que no es lo normal, pero hay casos extremos donde el endemoniado puede manifestar una fuerza sobrenatural, una fuerza sobrehumana, que como dice acá, puede hacer pedazos las cadenas y puede desmenuzar los grillos. ¿Saben cuáles son los grillos, verdad? No los animalitos esos que nos molestan a veces en nuestra casa cuando se entran, ¿no? No, los grillos eran ¿qué puedo decir? Como unas esposas gruesas de fierro, gruesos, los grilletes que le ponían en las manos, en las muñecas a las personas o en los pies, en los tobillos, para que no pueda escapar. Y normalmente eran atados por cadenas.
Entonces aquí dice que a las cadenas las hacía pedazos y a los grilletes los desmenuzaba. Imagínense el poder que tenía este endemoniado, la fuerza que tenía este endemoniado. Hay casos incluso de personas que pueden ser normales, no como este endemoniado gadareno, y que cuando se les ministra liberación se manifiesta algún demonio y lo vuelve feroz. Sí, hay casos donde incluso lo pueden agarrar, quiere agarrarle a una persona y no basta, hay que tener 3, 4 de esos fortachones para tenerlo quieto. Sucede eso. ¿Sí, hermano Pablo? En esta última actividad que hubo, pues la campaña, entre 4 hombres agarrando a una chica chiquitita con manita. Correcto. Y tenía una fuerza tremenda. Ok. Sí. Entonces suceden esos casos. Suceden esos casos. Este caso, que era un caso extremo, vemos entonces que la fuerza que tenía, dice, nadie lo podía sujetar ni siquiera con cadena. Y como dice acá, hacía pedazos la cadena y desmenuzaba los grillos o los grilletes. Y dice, para que no quede duda de lo que sucedía, dice Marco, termina diciendo, y nadie lo podía dominar. Nadie. O sea que hasta el más fuerte, hasta el más musculoso venía y lo hacía tronar, digamos, el endemoniado. Porque él estaba tan poseído, tan dominado, tan controlado y gobernado por los demonios, que no había nadie, como dice aquí, que lo pueda dominar. Y Lucas añade, dice, el demonio lo hacía huir, lo hacía vagar por los lugares solitarios, por los desiertos. O sea que empujado por los mismos demonios que habían en él se apartaba de la gente. Puede suceder eso, no siempre, pero puede suceder algunos casos en que los demonios hagan que la persona no quiera tener contacto con la gente y se aísle. Hay endemoniados que viven aislados, ¿no? O sea que los demonios como que los vuelven solitarios y se aíslan y no tienen ningún contacto con el resto de la gente, ni con sus familiares, ni con sus amigos, ni sus compañeros. Viven ellos como escondidos. En este caso dice que el demonio lo hacía huir, lo hacía vagar por los lugares solitarios, por los lugares desiertos, donde no había gente. Y ya como vimos anteriormente, como dice Mateo, como dice Marcos, dice que vivía ¿dónde? En los cementerios, en los sepulcros, en medio de la inmundicia, por así decirlo, ¿no? Ahí, entre los cadáveres que se estaban pudriendo, qué sé yo, en los basurales, se puede decir también. Hay gente que está tan endemoniada, que tiene tanto problema con demonios que lo habitan y que lo controlan, que usted los ve en los basureros, que usted los ve ahí vagando. Y como vimos en este caso, desnudos incluso, ¿no? Aquí en Santa Cruz a veces hemos visto algunos desnudos por las calles. Sigo leyendo. Versículo 5, Marcos capítulo 5, el versículo 5. Dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Miren lo que hacía. Otra versión dice, andaba dando alaridos, andaba aullando. O sea que era tremendo, terrible. Con razón la gente no se atrevía a pasar por aquel camino, por ese sectorcito donde estaba este endemoniado o estos endemoniados, porque empezaban a aullar como lobos. Posiblemente el endemoniado gadareno fue el primer hombre lobo del que se conoce de repente, ¿no? Registrado en la historia. Porque dice que aullaba, daba alaridos y se hería, fíjense, hería su cuerpo con piedras afiladas. Los demonios, eso es lo que hacen. ¿Qué dijo Jesús refiriéndose a Satanás, al diablo? Dice, solo viene para hurtar, matar y destruir. Entonces el propósito de los demonios es causarle daño a la gente. No es hacerles bien. Los engañan.
a los que se dejan guiar y se dejan dominar por ellos, haciéndoles creer que vienen para hacerles el bien, para ayudarlos. Es toda una falacia, una mentira, un engaño, porque el objetivo de los demonios es dañar a la gente, dañarlos ya sea físicamente con enfermedades o ya sea dañarlos inclusive mentalmente con problemas mentales o psicológicamente, ¿no? Muchas veces el daño viene a través de la depresión, viene a través del estrés, a través de los ataques de pánico y hasta la locura. Por lo visto, este endemoniado estaba loco, porque para hacer todas estas cosas que hacía tenía que estar loco, porque dice que aullaba, daba alaridos, andaba por los montes y en los sepulcros dando alaridos y aullando e hiriéndose con piedras afiladas. Quiere decir que él se sajaba, se cortaba partes de su cuerpo, andaba lleno de cicatrices. Imagínense ese cuadro, si alguien lo veía, todo desgreñado, todo lleno de cicatrices en su cuerpo, desnudo, aullando, gritando, dando alaridos y feroz en gran manera. Nadie lo podía dominar. Realmente daba miedo. Yo creo que en esta historia es que se han inspirado muchos de los que hacen películas, esas famosas películas, ¿no ves? Que tienen como objetivo producir terror, producir miedo en los espectadores. Bueno, aquí no vemos un caso ficticio, vemos un caso de la vida real. Esta no era una película, este era un caso de la vida real. Era una persona, un ser humano que estaba en esta condición. Entonces miren lo que dice el versículo 6. Después de contarnos todo lo que pasaba con este hombre, después de que Marcos, Mateo, Lucas nos cuentan qué le sucedía, cómo vivía, en qué condición estaba, cómo los demonios habían llegado a dañar tanto su vida, a destruirlo, a transformarlo negativamente para mal, ¿no? Dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No hay endemoniado que no reconozca el poder y la autoridad que tiene el Señor Jesús. Algunos dicen que es muy posible que el mismo endemoniado, digamos como que tenía todavía cierto dominio, tenía cierta capacidad de manejarse, y entonces cuando vio a Jesús, dijo, esta es mi oportunidad para ser libre de todo este tormento, de todo este daño y este mal que me están causando los demonios que están dentro de mí. Y posiblemente por eso él corrió por su propia cuenta. O sea, fue un acto voluntario del hombre, del gadareno. O posiblemente puede ser que los demonios, al reconocer la presencia de Dios, no tuvieron otra que ir a postrarse delante de él. Al reconocer la presencia del Señor Jesús, que Él tenía autoridad, que era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre, que era el Salvador de los seres humanos, que era el Mesías enviado por Dios, entonces corrieron a postrarse delante de Él. Muchas veces lo hicieron, ¿no? Se postraban. Por ejemplo, Lucas nos dice esto, dice, al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces ahí habló el demonio, uno de los demonios. Pero miren cómo lo dice Lucas, ¿no? Que cuando ve a Jesús, lanza un gran grito y corre a postrarse a los pies de Jesús, exclamando a gran voz. Posiblemente,
Como los demonios sabían quién era Jesús, lo identificaban, entonces para que Él no los atormente o para que no los mande al abismo, como vamos a ver más adelante, antes de tiempo, entonces por eso ellos corrieron a postrarse, como para tratar de negociar con Jesús, corrieron a postrarse a sus pies. Dice, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ve que reconocían quién era? Increíble que a los seres humanos les costó tanto reconocer a Jesús. No solo les costó, sino que directamente no lo reconocieron y lo rechazaron y lo mataron incluso los propios judíos, los integrantes del pueblo escogido de Dios. Y sin embargo los demonios no tenían ningún problema en reconocerlo. Hoy en día hay muchísima gente que no reconoce a Jesús como el único camino, como la única verdad y como la única vida. Pero cuando usted empieza a ministrar a un endemoniado, los demonios inmediatamente reconocen quién es Jesús y la autoridad que tenemos en su nombre. Pero los seres humanos, no. Son más duros, más difíciles de rendirse al Señor. Es increíble eso. Por eso es que el diablo tiene tanto poder sobre la raza humana. Porque los mismos humanos se lo han dado. Le han dado el derecho legal para que el diablo haga como les da la gana con ellos. Pero por eso también Dios levantó su iglesia. Y por eso estamos aquí nosotros predicando y enseñando la palabra de Dios. Para mostrarle a la gente que el único Señor, que el único Salvador, que el único camino, la única verdad y la única vida es Jesucristo. Amén. Vuelvo a Marcos, capítulo 5. Ahora leo el versículo 7. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tengo que ver yo contigo y qué tienes tú que ver conmigo? Esa es la traducción literal. ¿Qué tengo yo que ver contigo y qué tú tienes que ver con nosotros? Le está diciendo el demonio a Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y miren lo que dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Utiliza a Dios el demonio. Utiliza el nombre de Dios para rogarle a Jesús que no lo atormente. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Otra traducción, otra versión dice, no te metas conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes. Tenían terror a Jesús. Y eso mismo debe pasarnos ahora a nosotros. Los demonios tienen que tenernos terror a nosotros, los representantes de Jesús ahora aquí en la tierra. Somos los embajadores de Cristo, los embajadores de su reino. Y tenemos su autoridad, la autoridad que Él mismo nos delegó. Y los demonios tienen que tenernos terror. Pero sucede lo contrario. Los cristianos de hoy en día le tienen terror a los demonios. Tras que saben que hay un endemoniado, empiezan a ver por dónde escapar. Otra versión dice, dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Ahí está. La presencia misma de Jesús era una tortura para los demonios. Ahora, ¿dónde está esa presencia? En nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos al Espíritu Santo que habitaba en Jesús. El Espíritu Santo que estaba sobre Jesús es el Espíritu Santo que está ahora sobre nosotros. Y su presencia tiene que convertirse en una tortura para los demonios. Cosa que cuando nos acerquemos a algún lugar o vamos a algún lugar, los demonios tiemblen de miedo. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a los brujos y a los hechiceros? Tras que nos enteramos que hay un brujo que se ha mudado ahí en nuestro barrio, empezamos a temblar de miedo.
¿Cuándo es el brujo el que tiene que tener miedo cuando se entere que hay un cristiano ahí? Porque ellos no tienen autoridad sobre nosotros. Ni el mismo Satanás, peor los demonios que trabajan con el brujo. Somos nosotros los que tenemos autoridad sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Jesús dijo, he aquí, les doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones. La serpiente y los escorpiones son figuras de demonios poderosísimos. Cuando dice pisotear serpientes y escorpiones, es como decir, los demonios más poderosos que existen, ustedes los van a pisotear, porque yo les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Y por si acaso, por si faltaba algo más, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Así que no hay por qué tenerle miedo a los brujos, no hay por qué tenerle miedo a los hechiceros, no hay por qué tenerle miedo a los adivinos, no hay por qué tenerle miedo a los que dicen, ay, cuidado que ese te puede mandar a hacer un hechizo, te puede mandar a hacer un trabajito con algún brujo. ¿Y qué? Que se agarren los demonios y empiecen a agarrar pilchas para mandarse cambiar, porque yo lo que voy a hacer es echarlo fuera en el nombre de Jesús. Justamente por el miedo que tenemos es que nos vienen todos esos males. ¿Por qué hay cristianos que están enfermos muchas veces? Enfermedades causadas por hechizos, causadas por brujería, porque en vez de tener fe en lo que dice la palabra de Dios, tienen miedo. Y el miedo lo que hace es atraer esos males a nuestra vida. El miedo se manifiesta como un olor. Es como cuando nosotros le tenemos miedo a los perros. Y los perros huelen nuestro miedo. Porque el miedo hace que se despida una sustancia en nuestro cuerpo. No sé cómo se llama. No es adrenalina, no sé cómo se llama. ¿Cómo? ¿Feromonas? No. Bueno, es una sustancia que hay en nuestro cuerpo que cuando empezamos a tener miedo por algo, por algún peligro, empieza a despedirse y sale el olor a través de nuestros poros. Entonces, por eso es que pareciera que los perros saben cuando les tenemos miedo. No, es que saben, huelen nuestro miedo y ese olor los altera y los atrae a atacarnos. ¿Adrenalina? Bueno, lo que sea. Lo mismo pasa con los demonios. Cuando usted les tiene miedo y cuando los demonios ven que usted tiene terror, usted está despidiendo ese olor de miedo. Y los demonios lo huelen y dicen, ahí hay un cristianito cobarde. Ahí hay un cristianito que no sabe quién es en Cristo, que no sabe de la autoridad que tiene sobre mí. Entonces vamos a brincarle, porque no cree lo que dice la palabra, no cree en lo que dijo Jesús, su Señor y Salvador. Entonces nos va a creer a nosotros. Y el miedo es la fe al revés. La fe nos hace creerle a Dios y recibir sus bendiciones. El miedo nos hace creerle al diablo y recibir sus maldiciones. ¿Me dejo entender? Ok. Entonces dice, en el nombre de Dios, te suplico que no me tortures, no me atormentes, le dice el demonio. Mateo, mire lo que dice Mateo, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, los demonios saben que van a ser lanzados al lago de fuego, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Ellos ya saben que hay un día señalado por Dios para que ellos sean lanzados al tormento eterno. Entonces, por eso aquí le dicen a Jesús, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. O sea, nos vas a mandar al tormento eterno antes de tiempo. Por eso es que tenían tanto terror, tanto miedo, porque ellos sabían que existía la posibilidad de que Jesús los saque del hombre y los mande al tormento.
Sigo leyendo en Marcos, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu inmundo. Miren eso. Miren eso. Esta es la única vez, escuchen. Esta es la única vez que vemos que Jesús le ordena a un espíritu inmundo que salga y el espíritu no le hace caso. Porque dice, pues Jesús ya le había dicho. Lucas dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Quiere decir, y la palabra que utiliza aquí el escritor en el idioma griego es una palabra que significa que varias veces ya le había dicho que salga. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes? Esto nos enseña una tremenda lección. No todos los casos de demonización son iguales. Hay casos donde los demonios están tan arraigados en la persona que cuesta sacarlos, que no salen tras la primera orden. ¿Entiende? Y hay casos donde los demonios que están en la persona son demonios muy fuertes y son demonios más tercos que los otros. Y además, como en este caso, no era uno solo, sino que como vamos a ver, él tenía una legión de demonios, miles de demonios en el hombre. Entonces, por eso es que no ocurrió la liberación tras la primera orden que el Señor les dio. Obvio, Jesús podía hacerlo, podía decir, ya toditos se me van ahora, boom, y en la primera se podían ir. Pero por alguna razón Jesús permitió que los demonios se resistan un poquito para enseñarnos a nosotros algunas lecciones que necesitamos aprender. Dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu inmundo, espíritu maligno. Ahora, cuando el demonio, o sea, fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que el que tomó la iniciativa para sacarlo, ¿quién fue? Jesús. Cuando aparece el endemoniado, Jesús inmediatamente le dice, ok, sal de él. Entonces, porque Jesús le había dado la orden, porque Jesús le había dicho al espíritu que salga del hombre, fue por eso que entonces, clamando a gran voz, ellos le dijeron, lo que se menciona arriba. O sea, lo que dijeron los demonios fue una respuesta a la reprensión de Jesús. Primero Jesús le dijo, salgan de este hombre. Y luego ellos empezaron en la pelea, en la lucha para tratar de no obedecer inmediatamente. Por eso dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, ¿qué sucede a continuación? Y aquí vamos a entender el por qué Jesús permitió que ellos se resistan un poquito. ¿Tengo tiempo? Tengo. Miren, luego Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? El demonio le respondió, Legión, porque somos muchos los que estamos en este hombre. Ahí está. Ahora vamos a entender, no se me duerma nadie, porque el que se me duerma yo de aquí le voy a decir ahorita. No, Señor, no me le dé lugar a los demonios. Entonces, Jesús le pregunta, no porque al conocer su nombre él iba a tener más poder sobre los demonios. Digo esto porque hay gente que cree eso. Y en los tiempos de Jesús también se creía eso. Que cuando alguien conseguía que el demonio le revelara su nombre, eso implicaba que entonces el liberador o el ministrador
entonces ejercía un mayor poder sobre el demonio al saber cómo se llamaba. No, no hay tal cosa. No es necesario que usted sepa cómo se llama el demonio. A veces al demonio se lo echa no tanto por el nombre que tiene, sino por la función que cumple. Si es un demonio de enfermedad, entonces usted echa el espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús le ordena que salga. Espíritu de artritis, te vas. Espíritu de rencor, de resentimiento, te vas. Espíritu de depresión, te vas. Espíritu inmundo de miedo, te vas. Espíritu de inseguridad, te vas. ¿Entiende? O sea, usted lo nombra por la función que cumple, por lo que hace, sin importar cómo se llame, cuál sea su nombre propio. ¿Entiende lo que digo? Entonces aquí dice, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? En algunos casos es útil hacerlo. ¿De qué va a depender? De la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo lo guía a preguntarle al demonio cómo se llama, hágalo. Pero si el Espíritu Santo no lo guía, no es necesario que lo haga. No es que es un requisito en cada liberación que usted haga, preguntarle a los demonios cómo se llaman. Este es el único caso donde Jesús le pregunta al demonio cómo se llama. ¿Y sabe por qué lo hace? Para mostrarnos que no era uno solo, sino que era una legión de demonios que tenía este hombre. Por eso lo hace. Porque entonces el demonio le responde, legión. Ahora, la legión era un grupo, los romanos utilizaban ese nombre, legión, para referirse a un grupo de soldados romanos compuesto entre 6,000 a 12,000 soldados. ¿Se imagina usted? Pongámosle solo 6,000. O sea, pareciera que este hombre tenía 6,000 demonios dentro de él. Bueno, los eruditos dicen que quizás no era porque tenía 6,000 o 12,000 demonios, sino más que nada porque lo que quería decir el demonio es que eran miles. O sea, es como decir, somos miles. Por eso utiliza el término legión, no porque eran 12,000 demonios o 6,000 demonios. Porque vamos a ver que después ellos se entran a una manada de cerdos que eran como 2,000 cerdos. Entonces pongámosle que cada demonio haya entrado en en cada cerdo, entonces por lo menos habían 2,000 demonios entonces en el endemoniado gadareno. Aunque pudieron haber entrado de a 2, de a 3 a cada cerdo. Pero basémonos en la cantidad de cerdos que habían y que fue los que entraron los demonios, 2,000. Entonces, por lo menos este hombre tenía 2,000 demonios dentro de él. ¿Se puede? Sí se puede. Increíble. Por eso estaba como estaba. Por eso se había vuelto loco. Por eso aullaba como hombre lobo. Por eso andaba en los cementerios, en los sepulcros, en las cuevas, en las montañas, en los lugares desiertos. Porque estaba tan lleno de demonios que por eso tenía una fuerza incontrolable. Por eso hacía añicos las cadenas, los grilletes. Por eso todo el mundo tenía miedo, tenía terror, porque era bien feroz. Por eso. Y por eso también no obedeció al comienzo el mandato de Jesús de que salieran del hombre. Porque eran miles. Y el demonio le dice, ¿no? Legión. ¿Y por qué legión? Lo aclara. ¿Por qué dice legión? Vuelvo a repetir. No porque eran 12,000 o porque eran 6,000, sino porque somos muchos los que estamos en este hombre. Ahí está. Versículo 10. Dice, los demonios le suplicaron
No importa la cantidad de demonios que tenga la persona. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús sobre 50,000 demonios si quiere que estén ahí en ese mismo hombre. Porque fíjense, no importaba que era una legión, no importaba que, como dijeron ellos, somos muchos los que estamos en este hombre dice, los demonios le suplicaron insistentemente una y otra vez que no los enviara lejos de aquella región. Ellos sabían que a pesar de ser una legión, que a pesar de ser miles, igual se iban a ir, que Jesús los iba a echar igualito. No había nada ni nadie que pudiera impedir la autoridad que tenía Jesús para echarlo fuera. Entonces por eso ellos reconocen, dice, sabemos que tenemos que obedecerte, que no tenemos que ir, ¿no? Pero por favor, dice insistentemente una y otra vez, por favor, por favor, por favor, no nos envíes lejos de este sector, de esta región. ¿Por qué le dijeron eso? Porque hay regiones donde hay mayor o un mejor ambiente para que habiten los demonios. ¿Sabían eso? Exacto. Hay regiones que tienen un mejor ambiente laboral, como dice Yolo, para los demonios. Entonces no quieren irse de ahí. ¿Por qué? Porque la gente que habita en esa región es más propensa a dejarse dominar por los demonios. Tienen mayor poder, tienen mayor autoridad, tienen mayor dominio y hacen lo que les da la gana. Viven a sus anchas, haciendo y deshaciendo con la gente. Entonces por eso, aquí se ve que la región de Gadara, toda esa región, era una región propensa según los estudiosos, era una región propensa a la brujería, propensa a la hechicería, a la adivinación, a la adoración de espíritus malignos, de demonios. Entonces ellos estaban felices como loro en su salsa en esa región. Entonces por eso le piden, por favor, si nos vas a echar, por lo menos no nos envíes lejos de esta región. Sácanos, pero déjanos que sigamos en este territorio. Usted vaya a Haití y se va a dar cuenta que hay países donde el ambiente es más propicio para los demonios. Pero usted cruce la frontera y llega a República Dominicana y va a ver la diferencia. Sí, señor. Porque en Haití, la religión oficial del Estado haitiano es el vudú. Una religión diabólica, satánica, demoníaca, donde envían demonios para que entren a los cuerpos de los muertos y los reviven. Los famosos zombies. Y los hacen trabajar en sus campos. Y los demonios a través de eso lo tienen dominado. Usted va y se va a sorprender de la pobreza y la miseria que hay en Haití. La destrucción que han hecho de ese país los demonios. Hay lugares donde los demonios están más cómodos y donde tienen mayor libertad para actuar, inclusive dentro de una ciudad. Les aseguro que hay lugares de Santa Cruz de donde los demonios no quieren irse, porque saben que en ese lugar o en ese sector de la ciudad ellos tienen el mejor ambiente para actuar y hacer lo que ellos quieren. Sí, Señor. Vaya a esos lugares donde hay tanta drogadicción, donde hay tanta borrachera, donde hay tanta prostitución, donde hay tanta promiscuidad sexual. Vaya, y va a ver que ahí los demonios habitan felices y contentos y no quieren ser echados de ahí. Wow, se nos fue el tiempo. Lucas
Dice que además le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo es un lugar que se menciona varias veces en la Biblia como una cárcel para demonios. Dice que incluso a Satanás, durante los 1000 años del gobierno de Cristo, del reino milenial de Cristo, dice, va a ser atado y echado al abismo, donde va a estar preso durante 1000 años y después de 1000 años lo van a sacar. Pero él, yo no sé, digamos, ¿no? ¿Cuánto le va a durar su felicidad? Porque despuesito de eso, el Señor lo va a lanzar al lago de fuego. Pero entonces aquí se refiere a ese lugar y dice, le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto quiere decir, algunos creen, basados en este versículo, que debemos mandar a todos los demonios al abismo. No, Señor. Esa no es nuestra potestad. Si el Espíritu Santo nos guía a mandar a algún demonio al abismo, ok, hagámoslo. Pero si no, no es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Simplemente echémoslo fuera. Mandémoslo a donde Jesús quiera que vaya. Eso, como decía alguien. Yo le ordeno que salga y que se vaya a donde Jesús lo envíe. Listo. Ya él verá dónde. No es mi prerrogativa decidir dónde se tiene que ir el demonio. Te mando para la paz. No, 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 no. ¿Entiende? Lo que tenemos que hacer simplemente es echarlo fuera de las personas. Ordenarles que salgan, que se vayan, que abandonen las vidas de esas personas en el nombre de Jesús. Y por eso digo, si el Espíritu Santo le dice, mándalo al abismo a ese demonio, entonces usted lo manda. Pero si no se lo dice, entonces no lo haga. Usted simplemente ordénele que vaya o haga como dice ese pastor. Te mando a donde Jesús te envíe. Que Él decida dónde, pero te sales y te vas. Bueno, aquí voy a parar. Y la segunda parte la vamos a ver el próximo domingo. ¿Ok? Lo que sucedió con la manada de cerdos. Es interesante. Vamos a ponernos de pie, por favor.